Monitores Multimedia. Amigos de Monitores Multimedia, vamos a platicar ahora durante unos minutos, que agradezco por supuesto, con la escritora y periodista Anabel Hernández, con quien tenemos algunos temas que seguramente sobre ellos ella tiene una particular opinión. Anabel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Querido Enrique, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Muchas gracias, Anabel. Oye, de entrada quisiéramos saber qué opinión te merece este concepto que tienen en Estados Unidos, el Departamento de Estado, algunos legisladores, particularmente republicanos, en el sentido de que en México, pues ya el que manda es el crimen organizado. Una declaración que ha enfurecido al presidente de la República, pero que hay sectores que dicen que no es más que la verdad. Bueno, Enrique, yo iría un poco más a fondo sobre esta situación, aunque el presidente trate de desvirtuar los documentos internos de la Secretaría de Defensa Nacional de México que pudieron ser infiltrados por Guacamaya Leaks. Ahí lo que te puedo decir, al menos la información que yo he estado revisando desde octubre del año pasado a la fecha, es que prácticamente no hay un pedazo de tierra en México que no esté bajo el control de los carteles de la droga o grupos criminales. Estamos hablando de cientos de organizaciones criminales, grandes, medianas y pequeñas, que son las que realmente tienen una presencia territorial en todo el país, a veces incluso más presencia que el propio gobierno, porque hay lugares de México, donde estas organizaciones son el único rostro que conocen los ciudadanos. No conocen la presencia del gobierno, los presidentes municipales son prácticamente una nulidad, los síndicos, los miembros del ayuntamiento, qué decir del gobernador, qué decir del presidente de la República, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Secretaría de las Policías Municipales. Hay pedazos de México que están totalmente bajo el control del crimen organizado, y eso lo estaba ya revelando los informes internos de las diferentes zonas y regiones militares de la Sedena, incluso antes de que los congresistas o funcionarios del gobierno de Estados Unidos estén emitiendo estas opiniones. Así que esta actitud del gobierno de la República, esta actitud lastimosa, diría yo, vergonzosa del presidente de la República, de pretender negar lo que es evidente, que le pregunte a los ciudadanos de Michoacán, que le pregunte a los ciudadanos de Guerrero, que hasta el crimen organizado impone cuánto cuestan las tortillas, cuánto cuesta el bolillo, cuánto cuesta una Coca-Cola. Estamos hablando de esa realidad, que el presidente quiera contar. Ya no estamos hablando de historias, sino de historietas en Palacio Nacional. Pues definitivamente es como tratar de tapar el sol con un dedo, porque la triste realidad es otra. Anabel, ¿qué es lo que está pasando? Se nos muestran fotografías hoy, la más reciente, sale muy contenta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dejándose tomar una foto, diciendo que sale de una reunión de seguridad nacional. Ahí se deja ver a Rosa Isela Rodríguez, ahí se deja ver a los secretarios de la Defensa, de Marina, pero los mexicanos no vemos una estrategia nacional de seguridad. No la conocemos, pero además los resultados nos indican que no existe. Estamos hablando aquí de este tipo de personas que viven en el cinismo. No hay otra manera de hablar de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando, de acuerdo a los propios documentos de la Sedena, documentos internos elaborados por la región militar en la que se encuentra la Ciudad de México, donde hablan de que 109 organizaciones criminales operan en la Ciudad de México. Y este es un documento fechado en 2022. En julio de 2022, donde la propia Sedena afirma que los esfuerzos de este señor Omar García Harfuch, quien es miembro del equipo del grupo más cercano de Genaro García Luna, que fue Omar García Harfuch, uno de los policías federales más cercanos a García Luna, Luis Cárdenas Palomino, en aquella terrible época del sexenio de Felipe Calderón. Bueno, pues este señor, de acuerdo a los propios documentos de la Sedena, los esfuerzos que hace son bastante insuficientes para poder combatir esta inseguridad. Además, no olvidemos que la semana pasada el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, cuando entrega este informe sobre derechos humanos
en materia específicamente de México, otro informe que tanto molestó al presidente de la República, afirman que de acuerdo a los propios datos internos del gobierno federal, es la Ciudad de México donde el año pasado hubo más desaparecidos, así que no entiendo cómo esta señora puede salir sonriendo, a menos que le importe un comino los ciudadanos de la Ciudad de México y solo esté pensando en sus aspiraciones presidenciales. Tal vez por eso se explica por qué está tan poco tiempo en la Ciudad de México y prefiere estar en otros estados de la República, porque el suyo se le está cayendo a pedazos. Y estamos hablando de este tipo de política realmente de muy bajo nivel, donde hay una especie de cinismo, donde hay una máscara con la que se presenta este tipo de políticos ante los ciudadanos, donde quieren pintar una realidad que los propios ciudadanos saben que no existe, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas de esto, realmente uno dice, esa es la política de Estado, ¿no? Esa es la política del poder. Y además, tristemente, es una política del poder que va más allá del partido político. Yo he estado señalando este tipo de actitudes cínicas, desvergonzadas, pues desde el sexenio de Vicente Fox, lo denuncié en su momento con Felipe Calderón, lo denuncié en su momento con Enrique Peña Nieto y por desgracia, aunque estamos hablando de 3 partidos diferentes, PAN, PRI y Morena, pues estos presidentes y estos políticos que pertenecen a estos partidos en el poder, pues no cambian. Ellos siguen siendo lo mismo, será por eso que el país no cambia tampoco. Anabel Hernández, vemos con tristeza las denuncias de organizaciones no gubernamentales que se dicen espiadas. Incluso documentos como los que refieres de Guacamaya Leaks dan cuenta de que no solamente los espían, los escuchan ilegalmente, por supuesto, sino que además los tachan y los relacionan con el crimen organizado. Es el caso de este hombre de Nuevo Laredo, este luchador social, Ramos, quien ha sido relacionado con el cártel del noroeste. La pregunta es, ¿cómo, si tiene capacidad el ejército de espiar a los ciudadanos, llámese periodistas, llámese luchadores sociales, no tiene capacidad de espiar y sobre todo de actuar en contra de grupos de la delincuencia organizada que tanto daño están haciendo a entidades que tú ya has mencionado? Es muy interesante esta pregunta, Enrique, porque incluso también ahí en la propia base de datos hackeada por Guacamaya Leaks vienen reportes, incluso transcripciones de criminales que se están hablando por teléfono o que se están mensajeando en Tabasco, este lugar donde es originario el presidente de la República, otro estado totalmente dinamitado por el crimen. Son decenas de organizaciones las que están operando ahí, decenas de criminales, y la Sedena sí tiene esas transcripciones, sí tiene esas grabaciones. La pregunta es, ¿y por qué no los detienen? ¿Y por qué no hacen nada? Te voy a contar una historia. Antes de que se detuviera a Ovidio, desde más o menos el 2021, principios del 2022, la Sedena, a través de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, tenía la ubicación de casas, de lugares, de coordenadas donde operaba Ovidio Guzmán López y su gente más cercana, que por cierto, después ahora que comparé, ya que fue detenido Ovidio y comparé las coordenadas, pues eran más o menos en esa misma región. Bueno, porque si la Sedena tenía esta información de inteligencia y están los documentos oficiales enviados por el gobierno de Estados Unidos a la Sedena, dándole las coordenadas de dónde estaba Ovidio, dónde estaba operando Ovidio, dónde era su zona de influencia, dónde estaba él en ese momento movilizándose, radicando, pues ¿por qué la Sedena no operó? Operó hasta que el gobierno de Estados Unidos, por desgracia, tuvo que poner más presión y prácticamente a la Sedena, a la Marina, al gobierno de México, no le quedó de otra, no le quedó prácticamente más remedio que detener a Ovidio, dada la complicidad confesa que habría tenido si no lo hacía, ¿no? Entonces estamos hablando de que la información de inteligencia, coordenadas, grabaciones, transcripciones, nombres de políticos de la 4T, nombres de políticos del PRI, del PRD, del PAN, muchos están ahí, pero no se actúa. La gran pregunta es, ¿por qué no se actúa?
Esa es mi pregunta que seguía, mi querida Anabel. ¿Por qué no actúa el gobierno? ¿Están en complicidad, como lo han señalado no pocos medios? ¿Reciben dinero, reciben beneficios, han recibido dinero para sus campañas, sobre todo campañas de tantos años, en el caso de la 4T, o no actúan porque le tienen miedo al crimen organizado, o no actúan porque están coludidos? Mira, yo he estado denunciando desde el 2019 una serie de personajes públicos, incluso que llegaron a ser en su momento diputados, congresistas, que pues están directamente ligados, vinculados al cártel de Sinaloa, a los Beltrán Leiva, a este tipo de organizaciones. Y pues yo no vi y no veo que el partido en el poder, Morena, esté tomando algún tipo de medidas o de mecanismos para evitar que esta gente esté infiltrándolos y llegue a imposiciones de elección popular gracias a que pagan candidaturas, gracias a que cuentan con millonarios financiamientos de las organizaciones criminales para que lleguen al poder. Estamos hablando, al menos yo lo tengo esto perfectamente documentado y pienso que esto puede ser uno de los temas más candentes en este momento y en un futuro no muy lejano para la 4T, el tema que estaba yo comentando de Sinaloa, esta candidatura del actual gobernador de Morena, que emanado del partido Morena, que fue electo, fue primero candidato gracias al beneplácito, a la palomita que le dio el Mayo Zambada. Después fue ganador de las elecciones en el 2021 gracias a una serie de reuniones que él mismo tuvo con el Mayo Zambada y que emisarios de Morena tuvieron con el Mayo Zambada, con los Chapitos y con el Guano. Tengo absolutamente hasta el más mínimo detalle de cómo fueron esas reuniones, así como en su momento tuve hasta el más mínimo detalle de las corruptelas de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública Federal, con Felipe Calderón, cuándo se reunían, cómo era esta complicidad entre Genaro y el cártel de Sinaloa. De este mismo modo tengo esta información muy detallada y no pasa nada, pues porque me queda claro que hay áreas del partido Morena que están totalmente coludidas. Aquí la pregunta, ¿el presidente de la República lo sabe? ¿No lo sabe? ¿Se hace pato? Yo lo que puedo afirmarte es que al menos lo que Rocha, el gobernador Rubén Rocha Moya, decía en sus conversaciones con sus correligionarios de Morena, es que el presidente le había dado permiso de buscar el beneplácito del Mayo Zambada, que es el líder del cártel de Sinaloa. De ese tamaño, y estoy poniendo solo un pequeño ejemplo, pero muy dramático, de hasta qué nivel estos carteles de la droga, como el cártel de Sinaloa, que es uno de los más poderosos del mundo, que tiene presencia prácticamente en más del 60% del planeta. Bueno, ¿cómo no les importa si es el PRI, si es el PAN, si es Morena, lo que sea? Ellos lo que quieren es comprar y poner gobernadores. Y bueno, al menos en estos tiempos donde, aunque en el Palacio Nacional se diga que esto no pasa más, que son otros tiempos, pues yo no veo ningún cambio. Yo veo la misma dinámica criminal y de complicidad que había en el pasado, y eso es lo preocupante, y es lo que tarde que temprano le puede estallar pues en las manos a la llamada 4T, ya sea en el actual sexenio o en el próximo sexenio. Que no se llamen sorprendidos si después hay otro Genaro García Luna en la cárcel, detenido y juzgado en Estados Unidos, ¿no? Porque el problema es que esta corrupción no ha terminado. Anabel, es deplorable el nivel de conocimiento que tienen algunos elementos del gabinete respecto a la seguridad pública nacional. Vimos a un hombre como Alfonso Durazo Montaño, que solamente utilizó el cargo porque tenía en mente ser gobernador de su estado. Ahora lo es, y el estado en materia de seguridad está dentro de los más peligrosos del país. Corretizas, balaceras todos los días en Caborca, en aquella región del norte. Se pasean los convoyes, 10, 15 camionetas como si nadie los viera, con tipos armados, con armas largas a la luz de todo mundo. Y ahora nos dejan a una secretaria de Seguridad Pública Nacional que yo no sé de dónde sacó conocimientos, yo no sé cuáles son sus
aptitudes, cuáles son sus credenciales para ostentarse en un cargo tan delicado como el de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En este tenor, vemos que ella, Rosa Isela Rodríguez, incluso ya empezó a pintar bardas en la Ciudad de México porque ya le dijeron que ella es la buena de la 4T para suceder a Claudia Sheinbaum. Es decir, no solamente es deplorable su poca preparación, sino es evidente su interés por utilizar la seguridad pública como trampolín. Tal vez por eso no vemos resultados, Anabel. A eso me refiero, Enrique, cuando es importante que los ciudadanos se mantengan ecuánimes, objetivos, independientemente de sus simpatías o antipatías por unos y otros. Hay que ser objetivos. Cuando se es ciudadano, se necesita tener la responsabilidad de la objetividad. Cuando los ciudadanos viven en la negación y prefieren vivir, voltear hacia otra parte, pues tenemos pues gobiernos autoritarios, tenemos dictaduras, tenemos regímenes fascistas, neofascistas, como ha ocurrido en la historia de la humanidad. No es una cosa nueva. Cuando los ciudadanos no toman su papel de ciudadanos y dejan que esta clase política sea la que tome las decisiones, pues es ahí cuando termina esto en catástrofes. Y es justamente un poco esta realidad lo que debe despertar a los ciudadanos, tanto de la Ciudad de México como de todo el país, y entender dónde estamos parados. Cuando Andrés Manuel López Obrador y todo este equipo que lo acompañaba, desde el 2006, bueno, desde que era jefe de gobierno, deja el poder en el 2005 para lanzarse en esta larguísima candidatura presidencial y en estos intentos de llegar a la presidencia, él siempre habría prometido, ¿no? Desde la oposición, dijéramos en ese momento, que iba a cambiar México, que cuando él llegara iba a haber una transformación, que todo iba a ser diferente. Eso nos dijo en el 2006, eso dijo en 2012, y finalmente eso es lo que lo hace ganar en el 2018. Con esa mayoría multitudinaria de personas, de votos que tuvo a su favor en esa histórica elección, qué drama y qué triste es ver que todas esas esperanzas de las personas que pensaban que finalmente habría un gobierno digno para México, tenemos exactamente lo mismo, porque si tú ves, ¿qué ha cambiado? Tú me estás diciendo, me estás poniendo como ejemplo estos trampolines, ¿no? Donde se utilizan los cargos públicos para saltar a un puesto y luego otro puesto. Eso lo vimos con el PAN, lo vimos durante 70 años con el PRI, ¿no? Estos viejos vicios, ¿no? Que siguen marcando la política nacional, la conducta de los funcionarios públicos, de los servidores, de los gobernantes, no cambia. Tenemos, por ejemplo, este sueño, ¿no? Esta promesa que en el 2021 hicieron estos candidatos de Morena a estados, por ejemplo, como el Sinaloa, como Tamaulipas, como Sonora, como Guerrero, donde se les dijo, no, ahora que lleguemos todo va a ser distinto. Dime qué ha cambiado, la gente sigue viviendo en el horror, no ha cambiado nada, porque nada se hace de manera distinta, porque los mismos corruptos siguen ahí y las mismas actitudes corruptas siguen ahí. Anabel, si tú no tienes otro inconveniente, ¿qué es, desde tu punto de vista, lo que necesita México? Mira, es una situación realmente muy complicada porque tenemos que ver nuestro problema local y el problema mundial en el que está inserido México. Por un lado, en lo local, tenemos a esta clase política de quinta, tenemos una manera de hacer política podrida por todo ese sistema PRI que sigue rigiendo hasta ahora. Tenemos políticos de todos los partidos políticos, del PAN, del PRI, del PRD, de Convergencia, de Morena, pero al final de cuentas, toda esta generación de políticos creció, se alimentó, vivió de ese régimen putrefacto creado por el PRI. Este sistema corrupto del PRI no se ha roto
Quien hable de que México ha llegado a una transición, eso nunca existió. Esta falsa promesa de Vicente Fox de que porque el PRI había perdido, finalmente México entraba en una transición, eso nunca ocurrió porque el mismo sistema siguió operando. Los mismos empresarios siguen siendo dueños del balón. Los mismos carteles de la droga, los mismos narcotraficantes siguen comprando a políticos. Ahora se llaman y se apellidan de otra manera, pero los siguen comprando. Tenemos la misma desigualdad social, aunque se supone que este gobierno prometió que iba a combatir a la pobreza. Si hay alguien con quien más se ensaña los carteles de la droga, el crimen organizado, es con los pobres, con la gente que es asaltada en los microbuses, con los comerciantes, pequeños comerciantes que son extorsionados hasta en las tortillerías. De eso estamos hablando, ¿no? Del tráfico de niñas que sigue existiendo, del tráfico de migrantes, de las violaciones a derechos humanos. No ha cambiado nada porque todo se sigue haciendo de la misma manera. Entonces, primero que nada, debe haber una ruptura en este sistema PRI, en ese sistema corrupto. Debe haber alguien que quiera realmente hacer las cosas de manera totalmente distinta, prácticamente con un nuevo chip en la cabeza. Esa persona no es Andrés Manuel López Obrador. Esa persona no es Claudia Sheinbaum. Esa persona, si me preguntas quién es, no lo sé, porque esa es la gran crisis. ¿Por qué el presidente de la República, que está haciendo un papel tan lamentable, con tantas mentiras, con tanta falta de transparencia, sigue en estos niveles de popularidad? Porque cuando los ciudadanos que tengan una neurona en la cabeza, al menos, miren hacia otro lado, verán que tampoco hay futuro. Dime alguien del PAN, del PRD, del PRI, no hay oposición. La oposición está fragmentada, no está hay nada, pero además ni que pulverizada. estuvieran juntos. Dime quién de ellos. Se necesita alguien totalmente ciudadano. Yo realmente pienso que esto no ocurrirá en el 2024 porque es tan breve el tiempo ya, pero yo creo que debe haber un movimiento ciudadano realmente alejado de los partidos políticos, con un nuevo chip, con nuevas generaciones que quieren hacer las cosas distintas. Por otro lado, tenemos el papel global en el que está México. México, los carteles de la droga son el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, son los principales traficantes de drogas en el mundo. Eso depende solo de la corrupción de México. No, ayuda mucho, pero no podríamos endosarle toda esta responsabilidad al presidente en turno. No se puede porque está la demanda en Estados Unidos, está la producción en Sudamérica, están las grandes ganancias para estas organizaciones criminales en Europa, en Asia, en Rusia. Entonces estamos hablando de un megaproblema que se tiene que resolver de manera un global, un mundial. No es una cosa que una política pública que solo pueda partir de México. Tiene la política antidrogas, la política de qué vamos a hacer con este problema tiene que partir de una política mundial. ¿Quién está convocando a esto? ¿Qué país está convocando? Ok, dejemos que México ya no quiere poner los muertos. No tenemos que seguir poniendo los muertos, ni los corruptos. Ni Sudamérica ni Centroamérica tiene que estar siendo sus presidentes comprados por el cartel de Sinaloa, como ocurrió en Honduras con el presidente Hernández. Realmente lo que se necesita es una política mundial sobre este problema. ¿A quién le importa esto? Yo no veo que en este momento a nadie le importe. Finalmente, el tema del fentanilo, ahora que hablas de culpas, ahora que hablas de señalamientos por parte de los estadounidenses. Allá no se cansan de decir que México es trampolín, pero también comienza ya a manufacturar las pastillas, las cápsulas de fentanilo, y aquí lo primero que se hace es decir, nosotros no. Nosotros hemos cuidado que desde aquí no se fabriquen. Sin embargo, hay colegas tuyos, Anabel, que dicen que han visto los laboratorios donde con precursores chinos se está elaborando el famoso fentanilo para exportarse directamente a Estados Unidos. Son dos problemáticas diversas y es ahí donde la ignorancia supina del gobierno en turno de México no tiene respuestas sólidas hacia el gobierno de Estados Unidos. Y hay tantas respuestas sólidas, Enrique, que los americanos, que el gobierno de Estados Unidos, que el Departamento de Estado, que la DEA no se hagan pato tampoco.
porque está probado en los propios reportes que se hacen internos en Estados Unidos que la principal esta epidemia de opiáceos que hay ahí no es tanto por la droga traficada ilegalmente, sino por el tráfico de recetas pirata, del mercado negro de recetas, donde la gente va y compra opiáceos y por eso están tan drogados y por eso está esta epidemia, esta pandemia de opiáceos ahí en Estados Unidos. Las principales causantes de esto es un sistema de salud que no es capaz ni siquiera de controlar lo que es legal. Imaginemos si podrán controlar lo que es ilegal. Entonces, si bien es cierto que hay una buena parte, y eso está probado, digo, de nueva cuenta, si el presidente quiere, México nos quiere contar historietas, pues que las vaya a contar a sus hijos o a quien le quiera creer, porque sabemos que el cártel de Sinaloa trafica este fentanilo. Sabemos que como no son farmacéutica el cártel de Sinaloa, pequeños fracciones de miligramos que le pongan de más a una dosis, la gente se muere. Si bien es cierto, esto es un problema, el principal problema de la pandemia de opiáceos en Estados Unidos es por las farmacéuticas legales y por el mercado negro. Entonces son dos problemas diversos. Creo que México tendría que encontrar respuestas más efectivas y más inteligentes a este tipo de cosas y no la negación de no, aquí no lo hacemos. Se puede decir, sí, aquí tenemos un problema, pero no me venga a decir usted que su problema de opiáceos es por culpa de los carteles de la droga, porque eso no es cierto. Esa parte no es cierta. Muy bien. Pues Anabel, como siempre, muchísimas gracias por haber compartido parte de tu tiempo, los conocimientos, tus investigaciones en torno a estos temas que nos agobian en México y que estamos seguros que ojalá pronto tengamos una respuesta, tengamos a alguien. Sí, dime, Anabel. Enrique, yo quería adjuntar algo a esta pregunta que tú me hacías, que qué podemos hacer, qué se puede hacer para evitar estos problemas nacionales y estos problemas mundiales. Bueno, al menos lo que pueden hacer los ciudadanos en México es atender el tema nacional, y yo diría que la primer ingrediente indispensable para poder encontrar una salida es no ser indiferentes. El fanatismo es un tipo de indiferencia. El desinterés, decir, no me importa, todos son corruptos, adiós, este país no me sirve, vivo aquí, pero no me sirve. Yo soy individualista, me preocupo por mí, por mi familia y lo demás, me importa un pepino. Toda esta actitud de indiferencia que se puede mostrar en tantas formas es lo que también está generando esta situación tóxica en México. Si los ciudadanos fuéramos menos egoístas, menos indiferentes ante la tragedia que viven los demás, el país sería mejor. Y no lo digo simplemente con un espíritu de utopía o de ingenuidad. Sí creo que puede haber una fuerza ciudadana que pueda salir del terror, porque también el terror paraliza, salir del terror y actuar. Creo que esa es la única manera realmente para poner a esta clase política de quinta en su lugar y ponerlos a trabajar. Pues muchas gracias, mi querida Anabel. Te mandamos un saludo, como siempre. Un abrazo. Que nos permita seguir contando contigo. Un abrazo. Con mucho gusto, Enrique. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Es la escritora y periodista Anabel Hernández, conocedora de estos temas, y usted ya la ha visto, la ha escuchado aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa aquí en Monitores Multimedia y continuamos. Monitores Multimedia.